Cordial saludo compañeros y tutor. Doy solución al componente práctico número 1. El primer ejercicio que me pide es instalar MATLAB o Scilab. Yo tengo instalado en estos momentos MATLAB. El segundo ejercicio que me pide es realice un programa en MATLAB o Scilab donde sea posible calcular la caída de tensión en dos resistencias que conforman un sistema de divisor de tensión, a partir del valor de dichas resistencias y el voltaje que hay entre ellas. Los datos que se requieran los debe ingresar el usuario. Inicialmente lo que hice yo fue desarrollar un nuevo script, donde declaro una función llamada tensión. Con el comando fprintf le muestro al usuario que el programa se llama caída de tensión en un divisor de voltaje. Con el \n doy un espacio hacia abajo para que no quede muy pegado cada título. Declaro una variable que se llama bcc, que es igual a input, un comando en MATLAB que me permite mostrarle al usuario unos datos como son: ingrese el voltaje de alimentación del circuito en voltios, y lo que el usuario me ingrese por medio de ese comando lo llevo a la variable bsc, o sea, queda guardado en esta variable que yo creé. Luego creo otra variable que se llama r1. Con el mismo comando input le digo al usuario ingrese el valor de la resistencia 1 en ohmios, y ese dato que el usuario ingrese me quedará grabado en la variable r1. Declaro otra variable que se llama r2. Con el comando input le digo al usuario ingrese el valor de la resistencia 2 en ohmios. Ese dato que el usuario me ingrese nuevamente me queda guardado en R2. Declaro una variable que es voltaje salida, voltaje Vout, donde es igual a R2, que fue la resistencia que el usuario me ingresó, dividido R1 más R2. Esta división la multiplico por VCC, que es el voltaje de alimentación del circuito. Con el comando fprintf, el voltaje de salida del divisor de tensión es unidad de voltios con un solo dígito después de la coma, y me muestro la variable Vout, que donde dimos solución al problema realmente. Ahora vamos a mostrar en el command window cómo fue la estructuración del programa y cuál es la solución. Inicialmente el command window me muestra tensión, que es el nombre de la función que yo le di en run, en MATLAB. Muestro el título, caída de tensión del divisor de voltaje. Luego, ingresa el valor de alimentación del circuito en voltios. Cuando yo le pido al usuario que ingrese el voltaje de alimentación del circuito de voltios, estoy utilizando comando input, que acá está. O sea que el dato que el usuario me ingrese va a quedar grabado en VCC. De igual manera va a pasar más adelante en cada programa. Ingreso 12 voltios, que es la alimentación del circuito. Ingresa el valor de la resistencia 1 en ohmios. Yo le puse que era 3.3 kilo ohmios, lo cual, como lo pide en ohmios, sería 3300. Luego ingreso el valor de una resistencia 2, que puede ser de 2.5K, que sería 2500 ohmios. Le doy enter. Me da ahora sí el resultado, donde dice el voltaje de salida del divisor de tensión en voltios es 5.2. Ese sería la solución al primer ejercicio, que sería para este divisor R1, R2, ese sería el voltaje de salida, teniendo acá los 12 voltios, teniendo una resistencia de 3.3 kilo ohmios y de 2.5 kilo ohmios, me da un voltaje de salida de 5.2 voltios. Dando solución al ejercicio 3, me piden que realice un programa en MATLAB o Scilab donde sea posible calcular el valor de corriente en cada una de las resistencias que conforman un sistema divisor de corriente formado por dos resistencias, a partir del valor de dichas resistencias y el valor de la corriente total que se distribuirá entre el sistema.
Los datos que se requieren lo debe ingresar el usuario. Ahora voy a MATLAB y inicialmente quería mostrarle que es un divisor de corriente. Esta es la fuente de corriente R1 y R2. Aquí tengo el programa realizado. Para eso nuevamente creo un nuevo script, una función que se llama depCorriente, donde no está devolviendo nada al command window, sino que toda la función es la que se ejecuta en el command window. O sea, no le entran variables ni le sale. Vuelvo con el comando fprintf y le digo al usuario que el programa que está viendo en estos momentos es del cálculo de corriente en dos resistencias que conforman un divisor de corriente, agregando un espacio. Creo una variable is que es corriente de entrada o fuente de corriente con el comando de input, que como lo había explicado antes, le pido al usuario que ingrese la corriente de alimentación del circuito en amperios, y esta es lo que el usuario me ingrese va a quedar guardada en la variable is. Luego le pido, luego creo otra variable R1 con el mismo comando de input, donde le pido al usuario que ingrese el valor de la resistencia 1 en ohmios. Creo otra variable R2 con el comando de input y le pido al usuario que ingrese el valor de la resistencia 2 en ohmios. Luego de que el usuario me ingresa estos tres datos, puedo realizar la fórmula para hallar la resistencia total, que sería R1 por R2, que fueron las que el usuario ingresó, dividido R1 más R2. Luego creo otra variable que se llama corriente en la resistencia 1, que yo lo tengo como IR1. Igual a resistencia total, que fue lo que anteriormente hallamos acá en esta parte, dividido R1. Esta división la multiplico por la corriente de alimentación, que fue la que el usuario me ingresó. Luego creo otra variable que se llama IR2, donde divido R1 dividido R1 más R2, toda esta división por la corriente de alimentación. Con esta fórmula hallamos la corriente en la resistencia 1 y la corriente en la resistencia 2. Luego con el comando fprintf le digo al usuario, la corriente en la resistencia 1 en amperios es el resultado de R1, donde le estoy dando al usuario solamente dos dígitos después de la coma. Luego le digo al usuario con el mismo comando fprintf, la corriente en la resistencia 2 es con dos dígitos después de la coma el resultado de IR2 a la corriente en la resistencia 2 y le muestro al usuario. Este fprintf le pongo este backslash n para que no me quede tan pegado uno el otro, quede separado y organizado. Ahora vamos a mirar la ejecución de este divisor de corriente. Aquí inicialmente vuelve y me muestra el nombre de la función y me dice el cálculo de corriente en dos resistencias que conforman un divisor de corriente, es el nombre que yo le di al programa. Le pido al usuario que me ingrese la corriente de alimentación del circuito en amperios, donde ya voy a poner una fuente de 10 amperios, le doy enter, me pide que ingrese el valor de la resistencia 1 en ohmios, yo le pongo que es 30 ohmios, luego le pongo que la resistencia 2 es de 15 ohmios, y él me mostrará el resultado de la corriente que pasa por la resistencia 1 y que pasa por la resistencia 2. La corriente en la resistencia 1 es 3.33 amperios. La corriente en la resistencia 2 es 6.67 amperios. Donde si yo sumo estas dos corrientes me da el valor de la total, que sería la alimentación, en este caso 10 amperios. Vamos a iniciar la solución del problema número 4, que dice: realice un programa que capture el valor de un voltaje en unidades de voltios y de una resistencia en unidades de ohmios, y almacene en un primer arreglo el valor del voltaje expresado en milivoltios, microvoltios, nanovoltios, kilovoltios y megavoltios.
Y en un segundo arreglo el valor de la resistencia miliohmios, microohmios, nanoohmios, kiloohmios y megaohmios. Una vez se han generado los dos arreglos anteriores, el programa debe de generar un tercer arreglo que calcule el valor de las corrientes que circulan por la resistencia en unidades de miliamperios, microamperios, nanoamperios, kiloamperios y megaamperios y mostrar el resultado al usuario. Para darle la solución a este problema, yo creé nuevamente un script, new script, llamé la función conversiones y le muestro al usuario con el comando fprintf con un backslash n para los espacios, conversión de unidades de voltaje y resistencia. Ese fue el nombre que yo le di al software, al programa. Luego declaro una variable que se llama v1. Con el comando input le pido al usuario que ingrese el valor del voltaje en voltios. Luego creo otra variable que es milivoltios mv, que es igual al voltaje ingresado V1 por 1000. Luego otra variable mcv microvoltios, donde multiplico el voltaje V1 ingresado por 1.000.000 y así sucesivamente, donde está la variable para nanovoltios con su respectiva conversión, kilovoltios y megavoltios. Cada una de ellas la debo multiplicar por el voltaje ingresado por el usuario. Luego de eso, lo que hago es guardar cada una de estas variables, el resultado de cada una de estas variables en este vector. En la posición 1 guardé el resultado de milivoltios, en la posición 2 guardé el resultado de microvoltios, en la posición 3 guardé el resultado de nanovoltios, la posición 4 kilovoltios, la posición 5 megavoltios. Luego le doy al usuario con el comando fprintf, le digo que la conversión del voltaje ingresado. Lo que hago ahí es mostrarle al usuario cada uno de los que el ejercicio me pide con el comando fprintf, milivoltios, microvoltios, nanovoltios, kilovoltios, megavoltios, con donde acá v es el vector creado. En la posición 1, él me va a mostrar lo que hay en el vector en la posición 1, en la posición 2, en la posición 3, en la posición 4, en la posición 5. Cada una de ellas varía en la forma como lo muestro al usuario. En este sería un entero, en estos 3, milivoltios, microvoltios, nanovoltios, y luego en este un tipo float con 3 dígitos después de la coma, y en este sí un float. Luego le doy el comando fprintf para el espacio. Declaro otra variable que sería ya para el valor de la resistencia que me va a ingresar el usuario. R1 es igual a input, donde le pido al usuario que ingrese el valor de la resistencia en ohmios. Como hice anteriormente con las conversiones del voltaje, nuevamente lo hago acá, cambiando el nombre de las variables, pero realmente se va a hacer lo mismo, donde digo microohmios R1, que fue lo que le pedí al usuario que me ingresara el valor de la resistencia, lo empiezo a multiplicar por 1000, miliohmios, microohmios, R1 por 1.000.000 y así sucesivamente, pero siempre utilizo la variable que el usuario me ingresó para poder hacer esa conversión. Luego de esto voy guardando esos resultados en el vector R. En la posición 1 guardo el resultado de miliohmios, posición 2 microohmios, posición 3 nanoohmios, posición 4 kiloohmios, posición 5 megaohmios. Ahora le digo al usuario con el comando fprintf conversión de la resistencia ingresada. Con el comando fprintf en cada uno le voy mostrando al usuario formato entero en el vector R, posición 1,
o sea, el valor de miliohmios. Posición 2 del vector R, microohmios. Posición 3, nanoohmios. Posición 4, kiloohmios. Posición 5, megaohmios. Dejo un espacio con el comando fprintf. Ahora lo que hago yo es declarar una variable a donde es igual al b1 sobre r1 dividido r1. ¿Qué es lo que yo hago acá? Inicialmente divido el voltaje que me ingresó el usuario y la resistencia que me ingresó el usuario. Luego de esto, creo otro vector que se llama corriente. En este caso yo lo declaré como I. En la posición 1 multiplico el A, o sea, la variable A, donde me guardo el resultado voltaje 1 sobre R1 que fueron ingresados por el usuario, o sea, una ley de Ohm. Y cada uno de estos resultados la voy guardando en una posición de este vector I para convertir ese resultado que me piden de corriente. Ahora le muestro al usuario con el comando fprintf corrientes que circulan por la resistencia ingresada con espacio amperios tipo float A, que sería la variable A, miliamperios con dos dígitos después de la coma tipo float. En el vector en la posición 1 me va a mostrar miliamperios, posición 2 del vector microamperios, posición 3 del vector nanoamperios, posición 4 kiloamperios tipo float, megaamperios tipo float, posición 5. Y así le muestro al usuario. Ahora vamos a ensayar el programa. Le doy en Run. Donde me muestra que conversiones. Me pide que ingrese el valor del voltaje en voltios. Esta advertencia se dio porque yo no, por eso no pude leer que ya me está pidiendo que ingresara el valor en voltios. Ahora vamos a ingresarlo. Vamos a poner 12 voltios. Enter. Conversión del voltaje ingresado. Milivoltios, 12.000. 12 voltios es igual a 12.000 milivoltios. A 12 millones de microvoltios. A este valor de nanovoltios. 0.012 kilovoltios. 0.00012 megavoltios. Ahora me pide que ingrese el valor de la resistencia en ohmios. Vamos a ponerle una resistencia de 1000 voltios o 1000 ohmios, o sea, 1K, 1 kilo ohmios. Como podemos ver, al ingresar la resistencia de 1000 ohmios, la conversión sería 1.000.000 de miliohmios, 1000 millones de microohmios, nanoohmios, 1 kiloohmio, como les había dicho, 0.001, 0.1 megaohmios. Ahora me dice, las corrientes que circulan por la resistencia ingresada serían en amperios 0.012, miliamperios 12 miliamperios, microamperios 12.000 miliamperios, nanoamperios 12 millones de nanoamperios, kiloamperios y megaamperios. Esta sería la solución al ejercicio. Ahora vamos con el último ejercicio que me pide que realice un programa que capture el valor de n capacitancia, su configuración dentro de un circuito ya sea en serie o paralelo, y en esos datos imprima el valor en faradios del capacitor equivalente por el cual se puedan reemplazar. Aquí lo que inicialmente piden es que hay dos formas de tener el circuito de los capacitores, que sería en serie o paralelo. Por lo tanto, ya sabemos cómo es esa configuración, tanto en serie como paralelo. Yo
realice un nuevo script con una nueva función llamada capacitancia, donde le muestra al usuario mediante el comando fprintf cálculo de capacitor equivalente en el circuito. Creo un vector llamado capacitancia de n posiciones. Creo una variable n con el comando input le pido al usuario que ingrese el número de capacitores del circuito, como me lo pide el ejercicio. El usuario me va a ingresar cuántos capacitores tiene el circuito. Luego con el comando fprintf le digo al usuario la configuración en el circuito es de esos capacitores que él ingresó. Le digo que me diga 1 si están en serie y 2 si están en paralelo con el comando fprintf. Creo una variable conf igual a input, donde le pido al usuario que escoja una opción y le digo que escoja 1 si es serie, 2 si es paralelo. Ahora creo una variable a igual a 0, b igual a 0, que luego les voy a explicar el por qué. Entonces yo le digo, si el usuario me ingresó en conf 1, o sea en serie, entonces que me haga este ciclo for, que donde empieza desde i igual a 1 hasta n. ¿Qué significa eso? Que va desde 1 hasta el valor de capacitores que tiene el circuito que fue ingresado por el usuario. Supongamos que son hasta 3, entonces este ciclo se repite desde 1 hasta 3 veces. En el primer ciclo me pide, en el primer muestra el ciclo me pide, declaro una variable que es ese y le pido al usuario mediante el comando input ingrese el valor del capacitor en faradios. Con este num2string puedo mostrarle al usuario convertir ese valor que es número a una letra, por así decirlo, en qué ciclo vamos. Entonces, si me dijo el usuario que tenía 3 capacitores, acá va. Primero me pide el 1, primero me pide el 2 y después el 3. De eso se trata. Con este ciclo for voy almacenando en la variable a, que inicialmente fue creada con un valor de 0. Le digo que me ejecute lo que me guarde lo que hay en a más 1 sobre s, que sería la fórmula inversa para hallar capacitores en serie. Inicialmente en el ciclo 1, como a es igual a 0, entonces acá está a igual 0 más 1 sobre s, que ese es el valor del capacitor en faradios que me ingresó el usuario. Luego le digo que b, otra variable, que la inicie en 0, 1 sobre a, para hallar el total de esa capacitancia, o sea, el equivalente de los capacitores en serie. Luego que el usuario me ingresó el primer capacitor, ya acá va a haber un valor en esta variable a. Entonces, en la segunda vez que se ejecute este ciclo, me va a sumar lo que hay en a, o sea, el resultado anterior, más el nuevo dato que me ingresó el usuario. De la misma manera, este valor cambia, por lo tanto este también, y el valor total del equivalente cambiaría. Aquí finalizó el ciclo for. Luego con el entonces si, else if, conf igual a 2, le estoy diciendo, si el usuario no escogió el 1, sino 2, o sea, la configuración del circuito es en paralelo, entonces me haga este ciclo, que va desde i igual a 1 hasta n, o sea, hasta el número total de capacitores que el usuario ingresó, o sea, ese es el número de veces que se repite el ciclo for, donde nuevamente utilizo la variable s, le pido al usuario que ingrese el valor del capacitor en faradios en el número del ciclo que vaya, o sea, en el 1, donde iría el primer capacitor, segundo capacitor y así sucesivamente. En la variable a, que inicialmente va a estar en 0, me va a ir guardando estos valores más el anterior. Y acá le doy al usuario el total. La fórmula cambia con respecto a la de serie, porque acá es inversa y acá yo sumo de forma normal. Finalice el ciclo for, pero además
yo le pongo al usuario que si escoge una opción diferente a 1 o a 2, o sea, serie o paralelo, le diga al usuario opción inválida para que el programa no continúe. Finalizo ese ciclo if, esa sentencia if. Doy un espacio al programa y le digo al usuario con el comando fprintf. El equivalente de los capacitores en serie es dos variables después de la coma tipo float b, que lo utilizamos tanto en serie como en paralelo. O sea que en cualquiera de las dos formas me lo va a mostrar. Con el fprintf, para ello lo que hago es que ese resultado final b le añado al lado faradios para indicarle la unidad. Ahora lo que quiero es mostrarle funcionamiento de este programa. Cálculo del capacitor equivalente en el circuito. Ingreso el número de capacitores del circuito. Yo le voy a poner que son 3. Me pide la configuración en el circuito. Es 1 serie, 2 paralelo. Ahora vamos a empezar con la config, o sea, con esta variable creada. Yo le voy a poner que es 1, o sea, en serie. Entonces, inicialmente le voy a poner ingresa el valor del capacitor en faradios. 1 en el circuito, 330 faradios. Ingresa el valor del capacitor en faradios en el circuito. Le voy a poner que es 450. Ingreso el valor del capacitor 3 en faradios en el circuito, 456. Ahora me dice que el equivalente de los capacitores en serie del circuito es 134 faradios. Le doy enter. Voy a volver a ejecutarlo. Ahora quiero que para hacerle la muestra en paralelo, ingrese el valor del capacitor en faradios, 330, 450, 456. El equivalente de los capacitores es 1236 faradios. En el programa podemos observar que tenemos este error en serie y el faradios, que el 1, esta posición me lo está mostrando. Podemos corregir este error inicialmente. Vamos a que el fprintf me dice el equivalente de los capacitores en serie del circuito es, por lo tanto, este serie lo elimino y este num string paso esta en faradios para luego. Ahora vamos a volver a ver cómo nos quedó el programa. Ingrese el número de capacitores en el circuito, 3. Vamos a ponerle en este caso 2. En paralelo, ingrese el valor del capacitor 1 en faradios en el circuito, 330 y 220. Capacitor 2 en faradios del circuito. El equivalente de los capacitores del circuito es 550 faradios. Ahora vamos a hacerle el otro arreglo, que sería darle un espacio acá y ya el programa nuevamente me quedaría adecuado. Ahora vamos a volver. Ingrese el número de capacitores del circuito, 3. Vamos a escoger una opción diferente de estas para mostrarle que me va a dar una opción inválida, 4. Me dice opción inválida. Bueno, compañeros y tutores, espero que les haya gustado el video. Esta es mi solución a los ejercicios, en el cual le voy a hacer los respectivos arreglos que se requieran y estaré muy atento a sus recomendaciones. Muchas gracias.